Vamos a dar la bienvenida a Roger Hernández, infectólogo pediatra, para que también nos pueda dar algunas luces mayores. Él también además es epidemiólogo clínico de la Universidad Cayetano Heredia. Doctor Hernández, buenos días y por favor coméntenos hasta dónde tenemos que preocuparnos, no solo por la difteria, sino también por otras enfermedades. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ustedes saben, lamentablemente un factor muy importante para la baja cobertura ha sido el COVID, y eso ha pasado en realidad a nivel mundial. La gente ha dejado de vacunarse, pero el dejar de vacunarse obviamente te genera otros riesgos y de tener enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, la idea es que en forma tranquila comencemos a dar los mecanismos necesarios para que esa cobertura se amplíe en forma importante, puesto que hay mucha población susceptible no solo a difteria, sino a otras enfermedades. Sin embargo, un mensaje que me gustaría dar es que tampoco se debe hacer una especie de pánico colectivo y entonces esta vacunación se tiene que hacer en forma desordenada, aglomerando a un montón de gente. Entonces, se tiene que crear un sistema de vacunación masiva, de ordenamiento de las vacunas que estén disponibles, pero en forma ordenada, porque no se trata de comenzar a aglomerar los centros y exponerse, ¿no? Porque comenzamos a tener más bien posibilidad de justo de lo que no queremos, de exponerse más a un COVID que todavía no hemos eliminado. Ahora, con respecto a la difteria, nuestra situación es mucho mejor que para COVID, en el sentido que tenemos un tratamiento adecuado, exitoso. También tenemos la antitoxina y también tenemos la vacuna. Entonces eso nos da una ventaja comparativa frente al COVID muy, muy alta. Entonces acá lo que hay que hacer es lo que se está haciendo en forma adecuada, que se ha hecho los cercos epidemiológicos, se están vacunando a varias manzanas alrededor de los casos, que está perfecto. Identificar a los contactos ¿verdad? Cercanos, porque ellos tenían que ver si son portadores y no, dar el tratamiento para que eliminen la condición de portador y disminuir el riesgo. Uh-huh. Y obviamente ser conscientes de que así como difteria es un problema, también puede estar la población expuesta a otras vacunas, a otras enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, el mensaje que me gustaría tener es, si tengo la sospecha de un paciente que puede tener difteria, acudir al centro donde se va a diagnosticar. Usualmente la difteria puede cursar como un cuadro, principalmente como un cuadro respiratorio superior, febrículas, o un gran porcentaje no tiene fiebre o fiebres bajas, dolor de garganta. El médico podrá examinar y característicamente va a notar unas lesiones blanquecinas, grisáceas, que cuando le intentas movilizar muchas veces son sangrantes, como un hallazgo importante que te haga pensar en difteria. O también algunos pacientes van a tener secreción nasal, sangrante, etcétera. El médico va a determinar si finalmente tiene un riesgo o no, más aún si tiene un contacto epidemiológico. Uh-huh. Pero hay que hacerlo en forma calmada, porque tampoco se trata de sembrar un poco de pánico. Recuérdense que este cuadro parece un cuadro respiratorio que los niños, cualquier niño podría tener un cuadro respiratorio, y no todo cuadro respiratorio es de difteria. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? De acuerdo. Asegurar las coberturas, atención precoz. Si doy una atención precoz, voy a tener mucha posibilidad de hacer frente en forma adecuada a este problema. De acuerdo. Ahora, doctora Hernández, hasta ayer por lo menos se hablaba de vacunar hasta 80,000 personas llegando al fin de semana, lo que nos permite hacer un análisis, si usted puede también una reflexión respecto a la capacidad de vacunación que hay en el país, por un lado, y por otro, ¿qué tan necesario ya es que estas campañas de vacunación se extiendan ya no solo a La Victoria, sino a otros distritos, y por qué no ciudades, entendiendo que ahora están permitidos los viajes?
Claro, nosotros tenemos una historial muy bueno de lo que es cobertura de vacunación como país. De hecho, años nuestro modelo de país, Perú, modelo de inmunizaciones ha sido un ejemplo para Latinoamérica. Nuestras vacunas que tenemos en Perú realmente son de alta cobertura para casi todas las enfermedades inmunoprevenibles, y nuestro sistema de inmunización ha respondido a través de los años en forma muy buena, no la óptima, pero digamos que hemos tenido coberturas del 90-95% en muchos momentos. Entonces tenemos una infraestructura, tenemos un público dispuesto a vacunarse, tenemos enfermeras, técnicos, una red que está acostumbrada a tener una buena cobertura. Hay que activarla, solucionar algunos problemas y optimizar para que esta que fue en algún momento. O sea, la capacidad yo creo que la tenemos. Buenas cadenas de frío, etcétera. Lo que tenemos que hacer esto es en forma ordenada. Lo que no me gustaría ver a mí es que se comience a ver en los hospitales gente abarrotando la vacunación sin respetar el metro, y cuál sería contraproducente. Entonces el Estado tiene que generar un sistema ordenado para que la vacunación se dé. Y obviamente esta vacunación, como usted muy bien lo señala, no solo se tiene que hacer en Lima, se tiene que hacer en todo el país, porque en todo el Perú, claro, porque las bajas coberturas de vacuna nos predisponen no solo a difteria, sino nos predisponen a otras enfermedades. Recuerde, por ejemplo, que en muchos países donde se ha bajado la cobertura hay brotes de sarampión, muerte por sarampión, donde ya en Latinoamérica, felizmente Sudamérica, Perú particularmente ya no tenemos casos fallecidos por estas enfermedades inmunoprevenibles. Correcto. Doctor, a ver, algunas preguntitas breves, porque claro, aquí en el chat de la producción hablamos, ¿es factible también que como en el COVID hayan pacientes asintomáticos que estén justamente contagiados con la difteria? Claro, hay una condición que se llama portadores. Entonces yo como portador puedo estar teniendo la bacteria y estar infectando. Pero déjame aclararte un minuto. En las zonas donde son países endémicos de difteria, hay la tasa de portadores puede ser entre 1 y 5%. Nuestro país en este momento no es una zona endémica de difteria, por lo tanto la posibilidad de portadores, la fracción de portadores es mucho menor, de hecho, en torno a la familia, se ha detectado que la mamá y el papá y un hermano de la familia de la niña que lamentablemente falleció tenían una condición de portador sin tener la infección, sin tener mayores síntomas. Entonces, captar a este portador es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es darle un tratamiento, y el tratamiento va a eliminar el estado de portador, y por lo tanto no va a poder... Entonces, doctor, para entender y ir avanzando, entonces, hay un tratamiento para el que se enferma justamente por tener difteria, y hay otro tratamiento para que ese portador de difteria, por más que no desarrolle enfermedad alguna, pueda dejar de ser portador. Exactamente, el tratamiento es el mismo, solo que la duración del tratamiento es diferente. En caso de la enfermedad, el tratamiento es 15 días, y en caso de la condición de portador es 7 a 10 días. Y la diferencia ¿Qué tan complicado y costoso es un tratamiento, doctor? Habiéndome dado justamente esos datos respecto de la duración del tratamiento para uno y otro caso. Sí, perdóname, quiero terminar. Además, el paciente que tiene la enfermedad, además del tratamiento antibiótico, es fundamental que tome la antitoxina, porque la toxina es la que te lleva a complicaciones y mal pronóstico. En cambio, el portador no necesita que le des la antitoxina. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es felizmente barato, es una penicilina o una eritromicina, a disposición de todo el país, o sea, por eso no hay por qué preocuparnos en realidad. Y es un tratamiento de bajo costo, eso es súper bueno. Entonces eso nos pone una
ventaja comparativa contra el COVID absolutamente superior, y por eso a mí me gustaría que... Correcto, no son comparables en todo caso en la situación. Ahora, doctor, pero hay una alerta epidemiológica. Me imagino que esa alerta no es obviamente, como usted dice, llamar al pánico a la población, pero ¿sí cree usted que el Estado debería ser más claro en decir, bueno, quiénes son los primeros que deberían justamente ir a la vacuna o ir a verse, ¿no? Volverse a vacunar si es que algunos ya lo hicieron de chicos? Eso lo debería aclarar también el Estado. ¿Quiénes deberían ser los primeros? Los que están en esta zona, pero también hay, como en el COVID, algunas personas, por ejemplo, que por alguna situación sean más expuestos. Hablo de personas mayores y de niños. Y la otra era, doctor, si es que una persona vacunada puede llegar a ser portadora también. Ya, es muy interesante sus preguntas. Bueno, actualmente se han activado varios mecanismos. El mecanismo de haber vacunado a manzanas a la redonda es excelente. El haber hacer seguimiento a los contactos cercanos es súper importante. Defínase contacto a aquel paciente que ha estado en los últimos 7 días, 10 días antes de iniciado los síntomas, que haya estado un buen tiempo. No es contacto de una persona que la vecina, que no ha estado compartiendo más de una hora con el paciente. Ese tipo de contacto cercano, o sea, esa definición de contacto cercano nos permite que a ese contacto cercano yo además le busque una condición de si es portador, porque si es portador le voy a dar tratamiento. Hay otros contactos que ya no se definen contacto cercano, que ellos vamos a estar vacunando, y eso es lo que se está haciendo el cerco. Ahora, hay diferencia en predisposición, absolutamente, y los que están más predispuestos son aquellos que no tienen su esquema de vacunar completo. Aquellos que tienen, por ejemplo, para niños, sus 5 dosis de vacuna que se ponen al segundo, cuarto, sexto mes, 18 meses, 4 años, ellos están perfectos. Si han pasado más de 10 años, van a recibir una vacuna adicional. Pero recuerda una cosa bien interesante: el Perú, dentro de su esquema de vacunación, contempla los refuerzos para difteria, tétanos, pertussis, recién a partir del 2007, porque antes se vacunaba segundo, cuarto y sexto mes, y no se hacía el refuerzo a los 18 meses y 4 años. Entonces, aquellas personas que han nacido antes del 2007 solamente tienen 3 dosis, en general, salvo que les hayan vacunado cuando eran gestantes por difteria, tétanos o algún accidente. Si no, solo tienen 3 dosis. Entonces esa persona se va a beneficiar de una dosis de refuerzo. Además, una cosa bien importante: yo puedo haber nacido después del 2007, pero no necesariamente he cumplido con mi dosis cuarta y dosis quinta. Puedo haber solo ido a mi centro de vacunación hasta el año, y tengo que tener consciente eso, que podría yo tener un calendario no cubierto. Y por lo tanto, si yo no he cubierto, el mensaje sería: si yo no he cubierto mi calendario óptimo, debería ser vacunado. Y no quería dejar pasar una pregunta que me parece muy pertinente que ha hecho usted, es el que si yo me vacuno, disminuye mi tasa de portador. Fíjate, la enfermedad ni la vacuna me quita el riesgo absoluto de ser portador. Por eso es importante de que los contactos cercanos, porque tampoco es que está volando Doctor Hernández. Los contactos cercanos deben ser captados. Bien. Para ver si tiene condición de portador. Y ese tiene que recibir un tratamiento antibiótico para quitarle el estado para frenar el brote. De acuerdo. O sea, toda persona nacida antes del 2007, usted recomendaría, si no tiene seguridad de haber recibido las 5 dosis, que acuda a administrarse los refuerzos. ¿Es así? O si he nacido después del 2007, y yo he cumplido mis 5 dosis, pero ya han pasado más de 10 años de mi dosis, acuérdate que los anticuerpos van a bajar, yo tendría que beneficiarme también de la vacuna. Pero yo tendría que priorizar riesgos, porque a mí me da, las mamás me llaman desesperadas, con mucho pánico. Digo, no, esta es una condición absolutamente controlable. Tenemos vacuna, tenemos tratamiento, y tampoco no queremos atiborrar los centros y perdamos el control de eso. Otra cosa, esta enfermedad también se transmite en forma respiratoria. Entonces, el hecho de estar con máscara, el hecho de estar con mascarillas, lavar manos también ayuda. Nos protege, no solo para COVID, sino también nos protege para esta enfermedad. Entonces, a mí me gustaría que
que la gente entienda que es una enfermedad que no podemos dejar pasar por alto, puede incluso ser mortal, pero si lo hacemos bien las cosas, eso debe evitarse. Y que se establezcan los mecanismos necesarios para que la vacunación que se está haciendo se hagan en forma ordenada, tranquila, para que el remedio sea absolutamente mejor que la enfermedad. Bien, doctor Hernández. Muchas gracias. Clarísimo, doctor. Muchas gracias por las recomendaciones.